¿Alguna vez se ha dado cuenta cómo gran parte del entretenimiento y de los productos que consumimos día tras día están sexualizados? Durante este video me voy a referir a la definición de sexualización que se utiliza cuando una persona o marca utiliza el cuerpo de ellos o de alguna otra persona como un gancho comercial. Básicamente el atraer la atención del consumidor mediante un cuerpo o acciones que llegan a ser un poco sugestivas, aunque en muchos casos ni siquiera el producto tenga una relación directa con esos actos. Y es que estoy seguro que una gran parte de la población, si no es que absolutamente toda, en algún momento ha llegado a ser víctima de esta estrategia de marketing tan buena, junto con una frase que estoy seguro que usted habrá escuchado en algún momento: el sexo vende. Pero ¿acaso esta clase de estrategias por parte de las marcas o de algunos influencers es nueva? Y realmente no. El deseo visual y la atracción física siempre han estado. Nosotros no somos robots, somos seres humanos con deseos y toda la vida lo hemos tenido. Y es que usted lo puede comprobar desde el arte antiguo hasta el Renacimiento y hasta hoy en día lo podemos seguir viendo. Llegando hacia su época dorada en los años 80 y 90, cuando la sexualización estaba centralizada, donde usted la podía encontrar casi en todo lado y casi sin censura. Estaban en espectaculares, comerciales de televisión, altas horas de la noche, revistas, videos musicales de MTV y muchas otras cosas más. Y a pesar de que muchos anuncios y videos eran mucho más explícitos que los que tenemos hoy en día, estos estaban contenidos en ciertos horarios especiales y en ciertos canales especiales. Estaba relativamente encapsulado en un sitio específico. Esta clase de comerciales, de videos y otras cosas estaban hechas con el fin de llamar su atención por medio de despertar ese deseo animal, esa calentura que todos tenemos. Pero no lo escondían, ellos se lo decían abiertamente, por eso es que podía ser tan explícito y no se encontraba a cualquier hora del día. Básicamente, si usted llegaba era porque usted se atenía a las consecuencias y usted sabía lo que estaba viendo. Por eso es que antes los anuncios de carros, de cervezas, de perfumes llegaban a ser tan explícitos. No sé si usted recuerda, pero hace muchos años los comerciales de cerveza eran con mujeres así con sus buenos atributos bailando al lado. Los comerciales de carro lo mismo. Los comerciales de perfumes ni se diga, todos artísticos pero llenos de referencias sensuales, porque así era y se lo decían en la cara. Todo esto con el fin obviamente de promocionar cierta clase de productos. Durante esa época canales como The Film Zone, Golden, que eran canales relativamente normales que mostraban muchas películas durante todo el día, después de las 12 de la noche usted ya sabía lo que pasaba. Empezaban a mostrar cosas eróticas, cosas para adultos. Y yo sé que muchos de ustedes seguramente les tocó quedarse hasta tarde para ver esa clase de contenido. Canales directamente como Venus, que son canales para adultos, que mostraban contenido para adultos, no se lo escondían. Directamente le mostraban lo que usted quería ver. Y las marcas gigantes pagaban publicidad para que le apareciera su producto en ese canal. Aún así sabiendo la clase de contenido que se mostraba en esos canales. ¿Por qué? Porque ellos querían llegar directamente a esa audiencia. Como les dije anteriormente, todo estaba relativamente encapsulado. Y no tan solo en estos canales, en muchísimos otros. Los late night shows, los programas de reality, toda esa clase de contenido donde hay mujeres con muy buenos atributos que las grandes marcas patrocinan porque ellos saben que eso va a vender, exactamente porque juegan con nuestro instinto tan animal que todos tenemos. Como les decía antes, esta clase de contenido y esta estrategia de marketing no es nada nueva y no tan solo se tiene que quedar en la noche. De hecho, si usted se da cuenta, en muchos programas es normal que la chica del clima esté muy buena, porque realmente la chica del clima siempre ha sido conocida porque tiene sus grandes atributos, porque saben que eso va a llamar a la audiencia. Créanme que muy pocas personas de las que ven el clima en esa clase de canales realmente les importa el clima, lo que están viendo es otra cosa. No tan solo en televisión, hasta en revistas, la revista Playboy, la revista Soho en Colombia y en Latinoamérica, que directamente desnudaba a celebridades prometiéndole mucho más contenido si usted compraba la revista, sabiendo que probablemente fotos de esta chica semidesnuda solo habría por ahí en 1, 2 páginas y las otras 30 páginas de la revista eran artículos, publicidades de muchísimas otras marcas, de muchísimas otras cosas. Ellos se dieron cuenta hace muchísimos años que poner una mujer semidesnuda en la portada, así no tuviera casi nada que ver realmente con el contenido de la revista, iba a ser el gancho perfecto para que se vendiera como pan caliente, y les funcionó durante décadas.
A finales de los años 90 y a comienzos de los 2000, si una marca de relojes, de alcohol, de autos quería llegar al público masculino, ya sabían dónde atacar. La revista Soho, la revista Playboy, el canal de Film Zone, Golden, Venus, todos esos canales, ahí estaba el público que ellos querían pegarle. Y recuerden, todo era mucho más explícito. Y con todos estos ejemplos demostramos que la sexualización no es nueva, que siempre ha estado, que incluso en las películas normales, los clásicos de toda la vida, había escenas mucho más explícitas donde el protagonista se metía con una, con otra y con otra. Era mucho más explícito, siempre ha estado. Pero ¿por qué ahora es peor? Y es que hoy en día la sexualización está descontrolada, porque ya no tan solo proviene de estas grandes marcas, en estos grandes canales de televisión o en estas grandes revistas conocidas directamente por esto, sino que hoy en día personas comunes y corrientes lo hacen en plataformas como Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y muchas otras más. Están en todo lado. Pasamos de tener estos comerciales explícitos a altas horas de la noche o de tenerlos en algún sitio encapsulado a tenerlos aquí, en nuestra palma de la mano a cualquier hora del día. Dense cuenta como el mercado poco a poco se ha ido transformando, pero el concepto sigue siendo el mismo y sigue estando ahí: vender a través del cuerpo. Hoy en día las marcas ya no invierten tanto en sus comerciales tradicionales y mucho menos explícitos como lo hacían antes. Lo que hacen es que le pagan directamente a ciertas creadoras de contenido conocidas en gran parte por su cuerpo, porque por eso es que son conocidas, para que muestre su producto. Las marcas son muy inteligentes porque llegan y les dan un producto específico. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo, esta billetera. Y llegan y le dicen al creador o creadora de contenido: hey, queremos que tú nos ayudes a vender esta billetera, pero hazlo a tu manera. A nosotros nos gusta la manera en la que tú te expresas. Hazlo como tú quieras. Solo muéstralo cada 3 segundos en tu video. Este creador o creadora de contenido sigue haciendo su día a día, sigue mostrando su contenido como regularmente lo hace, porque usualmente son conocidos por su cuerpo y sus atributos, pero con el producto al lado. Entonces digamos que es una de esas chicas que dice "Get ready with me" y la nena está en traje de baño y aquí está el producto, y siempre que está en traje de baño ella sigue su día a día, pero el producto siempre está en pantalla. Ella se está arreglando el pelo con un escote gigante, pero el producto siempre está ahí. Y aunque la gran mayoría del público de ese creador no le presta atención ni a lo que dice la creadora de contenido ni al producto que está al lado, porque están concentrados en otra cosa, realmente de tanto verlo usted lo termina comprando, porque estas marcas no lo hacen con tan solo un creador de contenido, sino que lo hacen con muchos otros del mismo ámbito. Entonces claro, si usted sigue deslizando la pantalla, encuentra a la creadora de contenido que está patrocinando la misma billetera, la tiene en la pantalla y está haciendo exactamente lo mismo, y así lo vea un segundo, 2 o 3 segundos por cada video. Eso influye, porque después usted dice: venga, pero ¿por qué todos están utilizando la misma billetera? Fijo, esa billetera es la mejor para mí y la terminaría comprando. Esa es la estrategia que se utiliza hoy en día. No se lo dicen directamente, pero está ahí, está implícito en cada momento. La estrategia no ha cambiado, pero no se lo dicen tan directo como antes. Juegan un poco con su subconsciente, porque si hoy en día una marca llegara y hiciera un comercial tan explícito como los de antes, sería funada, porque hoy en día somos muy frágiles para algunas cosas, pero muy tolerantes para otras. Por eso es que hoy en día podemos llegar a ver tantos creadores o creadoras de contenido con tanto éxito, precisamente por enseñar su cuerpo y sus atributos y trabajando con un montón de marcas a la vez. A esa gente no le falta el trabajo. ¿Por qué creen que es? Pues porque vende. Y le aseguro que en la gran mayoría de estos casos donde los creadores de contenido muestran esa clase de productos al lado o siempre tiene que estar en pantalla, a la gente no le importa ese producto, no le importa. A usted la están conociendo y usted es conocida porque la morbosean. Suena feo, pero es así, es una realidad. No hay que engañarse tampoco, pero de tanto verlo en todo lado, usted termina cayendo. Es marketing y también es psicología, es algo brillante. I just need waffles for breakfast and that's all. They're here, baby. I like to dance and I'm working with my pesitas. I don't know how to call that, for half heavier the feet. So when I'm walking, I try to. Quiero que usted me diga honestamente si realmente le prestó atención a lo que esta persona decía. Pues muy probablemente no, porque a nadie le importa. Todos sabemos por qué lo estamos viendo, por esas dos razonzotas que trae. No hay que decirse mentiras y está bien. ¿Y sabe qué es lo más gracioso de todo? Que a esta clase de personas el trabajo no les falta, les sobra, y marcas las patrocinan por montones.
porque así funciona la cosa, así es el mercado. Pero lo más curioso es también la manera en la que lo hacen, porque muchos de ustedes dirán, bueno, ¿por qué no mejor contratar a esta persona a que se vuelva la cara de la compañía? Pero es que realmente nadie quiere eso para su compañía. Si usted está vendiendo billeteras, usted no quiere que lo relacionen con esa persona que solo es conocida por sus atributos, sino que usted la contrata para que le haga un video, misma intención, pero nunca para ser cara de la compañía, porque si fuera la cara de la compañía, usted empezaría a relacionar esa compañía con esa persona y sus atributos, algo que ellos no quieren. A ellos les importa su marca, pero también lo quieren vender. Esas personas son el gancho perfecto para que usted lo enganchen, pero si en algún momento alguien se queja, ellos digan, ah no, es que a nosotros nos gusta el contenido de esta persona, pero nosotros no le podemos reclamar porque es el contenido de esa persona, son sus redes y es libre de hacer lo que quiera. Misma estrategia, solo que se ha ido transformando un poquito, y como este hay muchísimos otros ejemplos. Para dar otro ejemplo, si usted es de Colombia, muy seguramente conoce las chicas águila. Para el que no lo sea, las chicas águila son una clase de mujeres que una marca de cerveza llamada Águila contrataba para salir en sus comerciales. Son chicas bastante bonitas con unos grandes atributos, pero no tan solo salían en la televisión, sino que hacían algo más interesante aún. Esta marca de cerveza les sacaba muchas fotos, obviamente provocativas, a estas chicas. Después imprimían esto en pósters y los llevaban a los talleres mecánicos, a donde los buceteros, a donde los camioneros. Y antes era muy común entrar a un taller y ver su buen póster de chicas águilas semidesnudas, pero con su buena cerveza águila. Eso indirectamente hacía que todo el mundo quisiera apoyar a las chicas águila, y no está mal, eso es todo un clásico, pero son ejemplos que siempre han estado y que siguen estando hoy en día. Para dar otro ejemplo de la sexualización hoy en día, porque no tan solo se encuentra aquí en nuestras pantallas, en nuestros televisores, en nuestros computadores, sino que se encuentra en nuestra vida real, por decirlo así. Cuando usted va a una discoteca, la discoteca usualmente, si no es que siempre, le paga a muchas niñas bonitas para que estén en la discoteca. ¿Para qué? Para que cuando usted vaya tal vez con su grupo de amigos o solo a una discoteca, tal vez a conocer el amor de su vida, ¿cierto? O tal vez a pasar diversión, se encuentre una de estas mujeres súper atractiva y le empieza a hacer ojitos, le empieza a saludar y usted dice, uff, esta mujer me está mirando a mí, eso fue que la enamoré. Mentira. Y cualquier persona en Colombia se lo puede decir también. Eso es una gran mentira. A esas mujeres les pagan para que a usted lo emborrachen, para que la discoteca venda mucho más esa noche y después le pagan por comisión. Ellos juegan con esa falsa atención que esta mujer le da, porque usted dice, uff, ¿cómo puede ser que una mujer así, con tremendos atributos, con cara bonita, con un par de cachetes así de grandes, me esté prestando atención, ¿cierto? No, pues toca empezar a gastar, toca invitarle su traguito, toca demostrarle a esta persona que sí hay para gastar, porque fijo y yo y sí corono. Son estrategias que no solo están en las pantallas, sino que están en nuestro día a día. E incluso en un restaurante con las meseras. A las meseras bonitas las contratan, a las meseras feas es más difícil. ¿Por qué? Porque usted, incluso para hacer un restaurante, usted quiere comer y también ver cosas lindas alrededor suyo. A las meseras feas o a los meseros que no son atractivos es más difícil que los contraten, precisamente porque nuestra sociedad está súper sexualizada. Y esto no está mal. Y ojo, hasta esta parte del video hemos hablado mucho de las marcas en general, ¿cierto? Marcas que intentan vender su producto a través de gente y cuerpo, ya. Pero esto no tan solo ocurre en marcas, sino en entretenimiento también. De hecho, en entretenimiento es mucho más fuerte. Dese cuenta con un reality show, por ejemplo. Los reality shows siempre han sido programas con mucho rating, son muy rentables y llaman la atención de millones de personas cada día. ¿Pero por qué? ¿Qué tanto ocurre en estos reality shows? Y para aquella persona que ha visto un reality show de la clase de reality show que yo le estoy diciendo, sabrá que no le aporta absolutamente nada. Fulanito se metió con sutanita y después sutanita con fulanito, y entonces los muestran debajo de la sábana haciendo así y un montón de cosas explícitas. ¿Para qué? Para que llamen la atención de la gente, porque a la gente le gusta el chisme y le gusta también esos pensamientos primitivos que todos tenemos. Para no ir tan lejos, aquí dentro de esta misma plataforma, YouTube, usted puede encontrar muchísimas miniaturas donde están las personas haciendo alusión a algo de carácter más 18. Como usted se da cuenta por la misma miniatura donde hay un tipo y tres mujeres con unos atributos gigantes, o el título, le entra toda y no dice nada. Y después resulta que es puro clickbait. Pero es básicamente lo mismo que hacían las marcas antes. Pero en este caso, en vez de vender un producto, esos creadores de contenido se venden a sí mismos. Y si YouTube está repleto de estas miniaturas y estos títulos tan sugestivos, ni siquiera le quiero hablar de Facebook, TikTok, sobre todo las plataformas
plataformas de streaming como Kick o Twitch que están llenas de estas personas. Usted se mete a Twitch y va a encontrar muchísimas chicas gamer, porque muchas de ellas ni siquiera saben jugar, con un escote chiquitico o haciendo cosplay, o por cada suscripción voy a hacer un baile, o esa clase de cosas que ellas juran que son famosas porque la gente le gusta ver cómo juegan un videojuego o porque son muy interesantes, cuando realmente hoy sabemos que no. Y como ellas saben que por medio de su cuerpo pueden tener muchos más números porque es mucho más rentable y es realmente lo que vende, lo que empiezan a hacer es que también empiezan a jugar con este deseo de la gente. Entonces empiezan a actuar con cierta inocencia para que la gente en sí las sexualice más. ¿Alguna vez han escuchado esa frase de ay, diga 13, entre más me la agarre más me crece? Esa clase de cosas, pues ellas lo saben pero actúan como si no lo supieran. Entonces, ay, pero ¿por qué quieren que diga 13? No entiendo lo que se refieren. O les gusta mi árbol de Navidad, venga, les muestro mi árbol de Navidad. Y hacen esa clase de cosas que realmente son innecesarias, pero es lo que tiene su audiencia ahí conectada. De hecho, hoy en día es raro el creador de contenido que no llegue a utilizar esta clase de recursos para llamar la atención de la gente. ¿Cuántos de estos streamers no hacen un stream especial con chicas con buenos atributos al lado y tomando alguna bebida alcohólica diciendo ay, por cada comentario, por cada suscripción que la gente haga, te vas a quitar una prenda, o me vas a dar un beso, o vas a bailar, o vas a twerkear? Y esos streamers tienen miles de personas viéndolos día tras día, y después no están solo el stream, sino que van a TikTok y los clips están para que la gente desde TikTok vaya al stream y el stream vaya a comprar el producto que estas personas quieran vender, o directamente a que usted vaya a alguna otra plataforma de la que vamos a hablar un poco más adelante. Y algo bastante curioso que estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento se habrán preguntado es cómo en estas plataformas que también llegan a censurar tanto, porque estas plataformas censuran muchas cosas, lo que son conspiraciones o gente hablando tal vez de política o de alguna de esas cosas, siempre termina siendo censurada, no terminan censurando esta otra clase de contenido, y al contrario, como que lo alientan más, porque estos llegan a ser los más virales en sus plataformas. ¿Por qué estas plataformas llegan a viralizar tanto esta clase de contenido y a esconder tanto otro? Y presten atención a esto. Digamos que usted hizo un video en la playa más hermosa de este planeta, y usted en la portada del video pone una foto de la playa más hermosa del planeta, porque eso trata el video. Después el mismo video le cambia la portada y le pone la playa más hermosa del planeta, y en mitad de la foto de la playa pone una chica con tremendas curvas, así con unas curvas brutales. YouTube lo va a mostrar a 50,000 personas por aquí y por allá. Pues resulta que muy seguramente, si no es que 100% garantizado, el video donde está la chica con tremendas curvas se va a volver viral porque mucha más gente lo va a cliquear. En cambio, el otro video, a pesar de que hablaba de la misma playa y es el mismo video, se va a esconder porque a la gente le genera mucho más morbo esa clase de cosas. Recordemos que el algoritmo no es un ser humano, sino que el algoritmo llega y dice, a este video lo cliquearon 100,000 veces más y la gente se quedó hasta el minuto 25, justamente cuando la chica se iba del video, no sé. Entonces, claro, ellos no analizan el contenido del video en general, sino que lo que analizan es, mire, esta persona le dio clic, esta persona en este lado no le dio clic, este video se viraliza, este video no se viraliza, porque a la gente le gusta el video donde está la chica con tremendas curvas y el video donde no, pues allá, para allá. Esto pasa demasiado en una plataforma como Twitch, por ejemplo. Está la chica que hace un stream, está jugando videojuegos, resulta que esta chica sí es buena o está hablando de la vida y está vistiendo un jacket normal, está hablando normal, es una chica que realmente no está mostrando nada. Y al otro lado tenemos la chica que por cada suscripción baila, está en una ropa muy chiquita, casi transparente, y obviamente está haciendo uso de sus grandes atributos. Pues obviamente la plataforma la va a esconder porque la gente prefiere ver a aquella chica que está mostrando sus atributos. Es la realidad, lo cual es algo también muy malo, porque aquella chica que realmente tal vez tenía un contenido muy bueno, muy interesante, y no tenía la necesidad de utilizar sus atributos como gancho para que la gente la viera, porque la gente que ve a la otra chica usualmente es un montón de niños o personas que hacen lo que sea por una atención femenina, por más mínima que sea, va a terminar frustrando mucho a esta otra persona, porque lo que habla esta persona sí llega a ser importante, lo que habla esta otra pues tal vez lo llegue a hacer, pero realmente no se le presta atención porque a la gente le importa los atributos. Y yo sé que tal vez suena como que yo le estoy tirando demasiada basura a una clase de creadores de contenido, pero realmente es lo contrario. Yo los felicito porque es brillante. Si la gente pide basura, usted se la tiene que dar. Cuando hay una necesidad, alguien la tiene que suplir y son ellos los que lo hacen. ¿Por qué alguien haría algo que no vende? Sabiendo que si usted hace algo incluso más sencillo, pero mostrando sus atributos, muy seguramente va a tener mucho más dinero, mucha más interacción y muchas mejores posibilidades.
realmente no está mal, no es culpa del creador, es culpa de la misma gente que pide eso a gritos. Llega a ser muy interesante como estas plataformas censuran muchas otras cosas, pero a esta clase de creadores de contenido los viraliza de una manera impresionante, porque ellos llegan a mostrar chicas en traje de baño, en bikini y muchas alusiones a cosas pues íntimas, y está bien, pero ojo, cuidado con decir una mala palabra, cuidado con decir culo, cuidado con decir teta, cuidado con decir sexo, porque uy, nos va a tocar esconderte el video, no monetizarte y no mostrarte a más gente porque seguramente estás haciendo cosas muy malas. Pero miren, allá esta chica está saliendo con un topcito así de grande, donde realmente es casi nada lo que le queda a la imaginación, pero eso sí se alienta, eso sí está bien. Vivimos en una sociedad que consume más contenido sexual que nunca, pero al mismo tiempo somos incapaces de mantener una conversación madura con términos de verdad y con palabras que son utilizadas día tras día sin caer en la censura algorítmica. Durante este video me he referido mucho más a las creadoras de contenido, mujeres que hacen esta clase de cosas, porque estadísticamente son las que lo hacen más en vez de los hombres. Que ojo, no significa que no haya hombres que hagan esta clase de cosas, pues claro que los hay, pero obviamente no tienen la repercusión que sí tienen estas chicas, porque este contenido va directamente hacia los hombres, porque los hombres tenemos más testosterona y pensamos mucho más en esa clase de cosas. Muchas veces se llega a pensar no con esta cabeza, sino que la que tenemos por allá abajo. Para que se haga una idea, más del 84% de todas las personas que llegan a pagar una suscripción en la plataforma azul, no digo el nombre porque después me meto en problemas, son hombres, más del 84%. Y no podemos hablar de la sexualización sin mencionar al famoso YouTube naranja, que obviamente no puedo mencionar tampoco, y a la plataforma azul, junto con las otras plataformas de índole parecida, porque son estas plataformas y fueron estas páginas las que llegaron a crear esta infraestructura que hasta el día de hoy es un negocio multimegamillonario. Ahora hay una clase de relación directa entre las redes sociales tradicionales, que en teoría no están a favor de esta clase de contenido subido de tono, y esto funciona exactamente como una escalera. Usted puede estar en Facebook y en Facebook se encuentra un anuncio de un perfume o lo que sea, o una creadora de estas de contenido, algún clip de ella, donde obviamente está en ropa sugestiva, muy pegadita, que a usted le genera ciertos pensamientos, y ahí directamente usted dice, uff, no, es que ya esto no es suficiente para mí, por ende necesito ir a alguna de estas plataformas extra que usualmente esas creadoras de contenido siempre tienen, como por ejemplo la plataforma azul, donde tienen su contenido obviamente personalizado, pero que cuesta cierto billete, porque a este punto recuerden, los creadores no son creadores, son producto y se venden como tal, y obviamente es un ciclo vicioso, porque usted después consume el contenido privado de esta persona, donde le pueden mostrar mucho más esos atributos, y eventualmente usted vuelve al mismo ciclo. Si se dan cuenta de la relación y de cómo va escalando poco a poco, es como una clase de filtro, porque no todas las personas van a comprar el contenido más explícito de este creador, sino que es una pequeña parte de esas personas. Pero digamos que si son 100,000, unas 200 van a comprar ese contenido, obviamente mucho más explícito, eventualmente lo compran, se vende el producto, que en este caso es aquel creador, o ni siquiera el creador, un producto en general. El mismo ejemplo que vimos de las billeteras anteriormente, si se le muestra a 1.000.000 de personas la billetera al lado con una chica en escote bailando, pues sí, de las 100,000 personas, 99,000 estarán viendo a la chica bailando, pero tal vez 1% de esa gente estará viendo la billetera y la va a terminar comprando. Están bombardeando nuestra mente 24/7 con productos y con consumismos y con tanta cosa que realmente no es buena, pero es lo que se vende. Es más, otro ejemplo muy simple, la música urbana, que es la que más vende, y ni siquiera tan solo la música urbana, la música en general. ¿Cómo son los videos de música? Pues obviamente llenos de chicas con grandes atributos, poca ropa, siempre se habla de lo mismo, de que yo estuve en la calle y que yo a esta y después con esta y así le hice a esta. Siempre es la misma letra, la misma repetición de la repetidera, porque es lo que vende, y usualmente la gran mayoría de los consumidores de esta clase de letras y de esta clase de contenido, sobre todo estas chicas streamers y todo eso, son niños que realmente tienen muy poca atención femenina, o que de por sí la desconocen porque siguen siendo muy jóvenes, y aquellos que no son jóvenes son personas con falta de atención femenina que terminan cayendo en las garras de esta gente al decirles que tal vez por cierta cantidad de dinero mensual o lo que sea, le pueden dar un poquito de cariño que nunca han tenido, y obviamente terminan cayendo. Son más vulnerables a esta clase de estrategias tan interesantes pero tan funcionales que existen hoy en día. Es curioso pensar cómo, a pesar de que hoy en día es más fácil acceder a esta clase de contenido, como por unos cuantos pesos personas se llegan a vender por completo y tenemos acceso a todo esto en la palma de nuestra mano, ha llegado a generar una clase de aislamiento íntimo.
Pero no voy a ir más a fondo con ese tema porque es bastante extenso, no quiero que se pierda la idea principal de este video, y en un futuro tengo ganas de hacer un video de cómo todo esto realmente nos está afectando. Bueno, y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que usted me deje aquí en los comentarios qué le pareció este tema. ¿Realmente siente que cada día estamos en una sociedad más sexualizada? Que incluso cuando no es algo nuevo, porque siempre ha estado, ahora está descontrolada. Recuerde que yo no soy ningún experto, solo hice una buena investigación. Si me faltó algo, por favor démelo saber, démeme saber su opinión aquí en los comentarios, y déjeme saber usted qué piensa de esa estrategia un poco rastrera y sucia de las marcas más grandes del planeta, como los creadores también bastante grandes, para captar nuestra atención día tras día sin importar la manera tan baja en la que lo hacen. Nos vemos la otra semana, muchachos. Recuerden, tenemos Instagram, Facebook, TikTok, y muchas personas que nos ven realmente no nos siguen. Entonces, si usted tiene la oportunidad de apoyarme, lo invito a que por favor lo haga y me deje saber lo que piensa de estos videos. Nos vemos la otra semana, muchachos, y chao, chao.